esta mañana. Dios nos trae a cada uno de nosotros, como iglesia, nos trae una palabra de ánimo. Una palabra de ánimo, que vamos a salir, si llegamos desanimados, vamos a salir muy animados. Y es como debe ser, ¿verdad? Porque la palabra de Dios por sí misma, cuando la escuchamos, sana. Sana, restaura, levanta y quita cualquier cosa que en estos momentos nos pueda estar estorbando, ¿verdad? Entonces el Señor quiere que recibamos esta palabra de ánimo para que sigamos firmes y adelante en el camino de la fe. ¿Cuántos saben que el camino de la fe no es fácil? Jesús en la palabra en ningún momento nos ha engañado diciéndonos, cuando seas cristiano vas a vivir la vida color de rosa. ¿Verdad que no? Al contrario, en este mundo tendréis aflicción, pero confía. Entonces, bienvenidos. Porque cuando vamos contra la corriente del mundo, más aflicciones tendremos. Así que el Señor nos trae esta palabra precisamente para esto, para que sigamos firmes y adelante en el camino de la fe. El tema de la palabra de hoy es sobre el desánimo. Y por eso he titulado en esta mañana la palabra desanimado o desanimada. Levántate y sé valiente. Ese es el título de la predicación de esta mañana. Todos en algún momento hemos pasado por ese sentimiento o esa emoción de desánimo, ¿verdad? Hemos llegado a estar a lo mejor tristes, o puede ser que lo estemos viviendo ahora mismo. Tristes y sin fuerzas para seguir adelante. Tal vez hemos experimentado la pérdida de algún trabajo o la muerte de un ser querido o el fin de alguna relación, o simplemente nos encontramos atrapados en alguna situación difícil en estos momentos. Sea cual sea la causa, el desánimo es una de las emociones más difíciles de superar. Sin embargo, como cristianos, tenemos la esperanza en Jesucristo. Esa es nuestra esperanza. Y Él es nuestra fortaleza, el que nos va a ayudar a salir de ese desánimo. Porque no es que digamos y vamos por la vida diciendo, no, yo nunca me voy a desanimar. No. Como les dije antes, es una emoción. Lo que no tenemos es que quedarnos en ella. Las personas que no son creyentes, no son hijos de Dios, lo tienen más difícil, más complicado para salir de ese estado. De ahí las depresiones, de ahí los suicidios. No tienen a Dios en su vida, no tienen al Espíritu Santo con ellos. Pero nosotros sí. Así que, aunque pasemos por ese proceso, o experimentemos esa emoción de desánimo, nosotros tenemos la esperanza puesta en Jesús. Y es Él el que nos va a ayudar a salir, por medio del Espíritu Santo, que nos acompaña cada día en nuestras vidas. Esa es la diferencia que hay, ¿verdad? Con los que son hijos de Dios y los que no, por ejemplo. Entonces, Jesús nos ayuda a salir de cualquier situación difícil. Y cuando leemos la Biblia, nos vamos a encontrar personajes, héroes de la fe, siervos de Dios como tú y como yo, que Dios usó en su momento, que atravesaron y pasaron por esa experiencia del desánimo, por esa emoción del desánimo. Por eso es importante que leamos la Biblia.
para que estos personajes nos inspiren a poder tener la actitud correcta ante el desánimo y a saber cómo salir y cómo salieron ellos de esa emoción, de ese sentimiento. Hay muchos ejemplos en la Biblia, no terminaríamos hoy si nos ponemos a mencionarlos todos, pero voy a mencionar algunos ejemplos de aquellos personajes, héroes de la fe que lograron superar esa situación difícil a la ayuda de Dios. Porque no te creas que tú solo lo vas a poder conseguir, sola. Recuerde que el desánimo es algo muy fuerte, que puede llegar, coger a una persona y hundirla, y no dejarle avanzar. Así que con tus fuerzas no lo vas a conseguir, es con la ayuda de Dios. Algunos ejemplos son, que los que han leído la Biblia lo conocen, es por ejemplo el del profeta Elías. ¿Cuántos conocen al profeta Elías? ¿Cuántos saben lo que pasó con el profeta Elías? No vamos a profundizar ahí. Pero es uno de los ejemplos. Quien en algún momento de su vida se sintió tan desanimado que inclusive le pidió a Dios que le quitara la vida. Qué tremendo, ¿verdad? En ese momento de desánimo, Dios le envió ángeles para que le dieran alimento y fuerzas para poder continuar con la misión que tenía el profeta Elías. En otras palabras, ahí podemos ver claramente que Dios nunca nos abandona. Es más, así lo ha prometido Él. Nunca dejarnos solos ni abandonarnos. Y Él llega justo a tiempo. Justo en ese momento cuando más lo necesitamos. Él llegó justo en ese momento de debilidad que tenía Elías. Miren los personajes que vemos reflejados en la Biblia. Ellos fueron personas como tú y como yo, con debilidades, ¿verdad? Ellos tenían debilidades, luchaban también con el pecado. Ellos no tenían una aureola aquí y eran súper santos, no. Ellos también estaban viviendo su proceso. Pero ahí estaba Dios ayudándole. Y otro ejemplo muy conocido que vemos es el que no puede faltar, porque es que este sí superó, mejor dicho, y si nos llegamos, yo creo que no hay persona que hoy en día se compare con este personaje, y es Job. Job. Wow. Es que lo que le pasó a Job, yo creo que a nadie de la tierra le ha pasado. Y gracias a Dios, ¿no? Tremendo. Job perdió su familia, su riqueza en un instante. Lo perdió todo. Pero aún así, Job se mantuvo firme en la fe y perseveró. ¿Veis estos ejemplos que estamos viendo tan tremendos para cuando estemos atravesando momentos de desánimo? Vayamos a la Biblia y veamos qué hicieron estos personajes, qué actitud tuvieron, para que nosotros copiemos lo bueno, por supuesto, lo malo no, porque ellos también tuvieron sus cosas malas. Copiar lo bueno y desechar lo malo. Así que Job se mantuvo firme en la fe en Dios y se aferró a esa esperanza de que todo iba a mejorar. Y al final Dios lo restauró. Dios le restauró a Job todo lo que había perdido. Todo. Dios vio en él esa fe, esa obediencia, esa perseverancia. Vio que Job se había aferrado a esa esperanza. Job fue bendecido
gracias a esa actitud que tuvo de fe y perseverancia. No se quedó ahí en el desánimo, quejándose, lamentando. No se quedó ahí. Vivió su proceso muy difícil. Yo creo que nada comparado a lo que podamos vivir cada uno de nosotros. Al proceso que vivió Job. Fue tremendo. Y luego, y es ahí donde me quiero enfocar, y es en un personaje de la Biblia que nos deja mucha enseñanza y que nos inspira a que si estamos en ese estado, o hemos estado, o estaremos, salgamos de eso y no nos quedemos ahí. Y es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, con ese montón de cartas que dejó escritas, la mayoría del Nuevo Testamento, nos deja muchos ejemplos y nos debe inspirar a nosotros a imitar lo bueno de él, de esa actitud que tuvo ante las situaciones difíciles. Por eso el ejemplo del apóstol Pablo nos va a servir de inspiración en esta mañana, por si estás pasando por ese proceso de desánimo, o vas a pasar o pasaste. Él tenía también emociones como nosotros y sentimientos. Y seguramente en algún momento de su misión llegó a sentir desánimo. Pero vemos, y está reflejado en la palabra, que él no se quedó ahí. Siempre estuvo avanzando, continuando en esa misión que él tenía muy clara, ese propósito en su vida. Entonces, cada vez que él vivía una situación difícil, el apóstol Pablo se levantaba. Era valiente, se esforzaba y seguía adelante. Vamos a buscar juntos en la Biblia, que es ahí donde nos vamos a enfocar. Hechos 14. Hechos 14, a partir del versículo 8 hasta el 22. Dicen amén. Aunque aquí está, pero bueno, la letrita es tan pequeña que mejor lo busquen en la Biblia. Porque cuando venimos a la iglesia hay que traer la Biblia, ¿verdad? Cuando vamos a la playa, llevamos el bañador, ¿verdad? Cuando venimos a la iglesia, traemos la Biblia, aunque sea en móvil, que está muy bien. Tenemos que andar con herramienta, ¿verdad? Entonces, Hechos 14, a partir del 8, dice así la palabra del Señor. Está la Nueva Traducción Viviente, mientras estaban en Listra, Pablo y Bernabé se toparon con un hombre lisiado de los pies. Como había nacido así, jamás había caminado. Estaba sentado escuchando mientras Pablo predicaba. Pablo lo miró fijamente y se dio cuenta de que el hombre tenía fe para ser sanado. Así que Pablo lo llamó con voz alta. ¡Levántate! Y el hombre se puso de pie de un salto y comenzó a caminar. Cuando la multitud vio lo que Pablo había hecho, gritó en su dialecto local. Estos hombres son dioses, con D minúscula, en forma humana. Decidieron que Bernabé era el dios griego Zeus y que Pablo era Hermes por ser el orador principal. El templo de Zeus estaba situado justo fuera de la ciudad. Así que el sacerdote del templo y la multitud llevaron toros y coronas de flores a las puertas de la ciudad y se prepararon para ofrecerles sacrificios a los apóstoles. Cuando los apóstoles Bernabé y Pablo oyeron lo que pasaba, se horrorizaron, lógicamente.
Se horrorizaron, se rasgaron la ropa y salieron corriendo entre la gente mientras gritaban: amigos, ¿por qué hacen esto? Claro. Ellos esperaban cualquier cosa menos esto, que los empezaran a adorar como dioses en ese contexto, en esa época de griegos y todo eso. Entonces, ellos gritaban: amigos, ¿por qué hacen esto? Nosotros somos simples seres humanos, tal como ustedes. Hemos venido a traerles la buena noticia de que se aparten de estas cosas inútiles y se vuelvan al Dios viviente. Recuerda que está hablando ahí Pablo y Bernabé. Que se vuelvan al Dios viviente, quien hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. En el pasado, Él permitió que todas las naciones siguieran su propio camino, pero nunca las dejó sin pruebas de sí mismo y de su bondad. Por ejemplo, les envía lluvia y buenas cosechas y les da alimento y corazones alegres. No obstante, aún con estas palabras, a duras penas Pablo y Bernabé pudieron contener a la gente que les estaban ofreciendo esos sacrificios. O sea, que seguían haciéndolo. Como que les entraba por aquí y les salía por aquí. Llegan adorándolo así. Entonces, me imagino la cara de Pablo y Bernabé. Imaginémoslo. Vámonos en ese momento. ¿Qué cara pondrían? ¿Y estos? ¿Qué pasa aquí? Bueno, pero eso no fue todo. Cuando ellos dijeron eso, mire lo que pasó. Luego unos judíos llegaron de Antioquía, luego vienen unos judíos de Antioquía e Iconio y lograron poner a la multitud de su lado. O sea, que empezaron a apedrear a Pablo. Empezaron a apedrearlo y lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. ¿Estáis viendo hasta qué punto apedrearon a Pablo? Hasta dejarlo tan mal, tan grave, que parecía que estaba muerto, que lo habían matado. Pongámonos en ese lugar, hagamos de cuenta que estamos ahí. Qué tremendo, ¿verdad? Todo sangretado, me imagino. Uf, la cabeza rota. Qué fuerte, ¿verdad? Por compartir el evangelio. Estamos en el 20. Pero los creyentes lo rodearon y él se levantó y regresó a la ciudad al día siguiente. Salió junto con Bernabé a Derbe. Después de predicar la buena noticia en Derbe y hacer muchos discípulos, Pablo y Bernabé regresaron a Listra, Iconio y Antioquía de Pisidia. Regresaron, donde fortalecieron a los creyentes, los animaron a continuar en la fe y les recordaron que debemos sufrir muchas privaciones para entrar en el reino de Dios. ¡Wow! Les digo la verdad, yo cada vez que leo esto, como decimos aquí, yo flipo. De verdad. Y los problemas míos se quedan así de pequeñitos ante esto. Así. Se vuelven así ante esto. Con lo que acabamos de leer vemos claramente la situación tan complicada que vivió el apóstol Pablo. Por eso he escogido este personaje, porque es el que más ejemplo nos deja de ser valiente, levantarse y ser valiente y seguir adelante, dejar todo desánimo. Aquí podemos ver y aprender que a pesar de todo lo que vivió, recuerden que el apóstol Pablo no solo vivió apedreada así que casi lo matan, sino que también estuvo en cárcel y escribió muchas cartas desde las cárceles.
por predicar el evangelio, por seguir a Cristo, por ser un verdadero seguidor de Cristo. Entonces, podemos aprender que a pesar de todo, el apóstol Pablo no se rindió. No se rindió ni se desanimó, sino que al contrario, continuó con la misión. A lo mejor no estamos en una situación a ese nivel, ¿no? Hasta llegar a ser apedreados de forma literal, como lo hemos visto aquí. Pero sí a lo mejor estamos siendo apedreados por los diferentes problemas que estemos viviendo hoy en día. O a lo mejor estemos siendo apedreados por los mismos problemas en los que nos hemos metido. Porque cuando nos apartamos de Dios, ahí viene lo bueno. Empezamos a recibir apedreadas por todo lado con mayor razón, ¿verdad? Porque nos hemos alejado del rebañito. Empiezan, a veces nos buscamos nosotros mismos las mismas piedras. Nosotros mismos. Ay, que estoy pasando por una prueba, pero a veces no es por prueba, sino porque yo mismo me he metido. Esto por apartarte de Dios. Oh. Entonces, miremos esas piedras a lo mejor en esta mañana como esos problemas que podamos estar viviendo. ¿Cómo estamos enfrentando estas situaciones? ¿Cómo estamos actuando? ¿Qué actitud estamos teniendo ante estas pedreadas, situaciones difíciles? Puede ser a nivel emocional, familiar, físico, laboral, social, etcétera. Hay un montón de cosas que podemos estar atravesando en estos momentos. Les recuerdo que el desánimo es una emoción normal que en algún momento podemos llegar a experimentar, pero que no debe ser permanente. Es ahí el problema, cuando eso se queda permanente. Y nos olvidamos quiénes somos nosotros. Si somos hijos de Dios realmente, no tenemos que quedarnos en ese desánimo. El Espíritu Santo está con nosotros. Él es el que nos ayuda a salir de todo eso. Pero a lo mejor es que tú no le estás buscando en oración. No estás orando, no estás leyendo la Biblia. Entonces, ¿cómo quieres vivir? Si no estás avivando el fuego del Espíritu Santo cada día. Sino al contrario, que lo estás apagando y lo has entristecido. ¿Cómo quieres vivir? ¿Animado o desanimado? Entonces, es algo que debe pasar rápido, no quedarnos en ese estado. Poner de nuestra parte, con la ayuda del Espíritu Santo, porque Dios está de nuestro lado en todo momento. Y Él tiene un plan para cada uno de nosotros. Nosotros no estamos aquí sentados en esta mañana para llenar una silla y ya está. Y de domingo en domingo venirme a embucharme la palabra y entre semana ni abrir la Biblia. Ese no es el plan que Dios tiene contigo. Dios tiene muchos planes en tu vida, pero Él no te obliga. Depende de ti también. Si tú quieres recibir las bendiciones de Dios, en la obediencia está la bendición. Entonces, como cristianos debemos aferrarnos a esa esperanza en Cristo y recordar siempre sus promesas. Hermanos y hermanas, los cristianos, sí, somos diferentes. Y tenemos que destacar en eso allá afuera. Porque la sociedad que no conoce, las personas de ahí afuera que no conocen a Jesús, se están suicidando.
Por eso todo comienza por los desánimos. Se están suicidando. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Estamos siendo igual que ellos. Salimos allá afuera y hablamos con un creyente y te ven así con esa cara de amargado, de limón y desanimado. ¿Cuál es la diferencia? Entonces, ¿qué ejemplo vas a dar? ¿Qué testimonio? ¿Cómo lo vas a llevar a Cristo si estás peor que el que está afuera que no conoce a Jesús? Hombre, tenemos el Espíritu Santo. Busquémoslo, llenémonos de Él, avivémoslo. Y salgamos ahí y ayudemos a estas personas. El Espíritu Santo nos da discernimiento y nos muestra a quién lo necesita. Lo acabamos de ver con el apóstol Pablo cuando vio al lisiado ese, que estaba escuchando su palabra. De una, el apóstol Pablo lo miró, tenía el Espíritu, estaba lleno del Espíritu. Es que no puedes, lo que le pasó al apóstol Pablo en ese momento tenía que estar lleno del Espíritu Santo y no que muere ahí, unas apedreadas que le dieron. Y él tenía el discernimiento y en ese momento entre que estaba compartiendo, se dio cuenta que ese hombre tenía la fe y que iba a ser sano en esos momentos. Pero ¿quién le dijo eso? El Espíritu Santo. No que era un dios de ojos raros como los otros creían ahí, que por eso lo apedrearon. Creían que eran unos dioses raros ahí, dioses con D minúscula, ¿no? Si tú eres un hijo de Dios y verdaderamente tienes puesta tu confianza en nuestro Dios Padre verdadero, el Dios viviente, el Dios de la Biblia, debes estar cada día lleno del Espíritu Santo, fortalecido y no andar desanimado toda tu vida. Superar todas esas situaciones difíciles, ni quejándote, sino al contrario, ir y ayudar a estas personas que se están suicidando a que conozcan a Jesús. ¿A dónde creen que se están yendo estas personas sin Jesús? Todos sabemos. A un sufrimiento peor todavía. Entonces, vamos a ver 5 características, todavía no las ponga, 5 características que podemos aprender por medio del apóstol Pablo para no quedarnos en ese desánimo, que nos van a ayudar a salir de ese desánimo. Nos van a ayudar a levantarnos, a ser valientes y a no vivir desanimados, con cara larga, aburrida, triste, amargada, allá afuera, en la calle. No. Primero, ¿qué hacía el apóstol Pablo? El apóstol Pablo, en Hechos, busquemos Hechos 9. Perdón. Esto... Hechos 9. ¿Vale? Amén. 3. A partir del versículo 3. Entonces, el apóstol Pablo, para quedarse así rendido, tirar la toalla con todo lo que vivió, una de las cosas que hacía es recordar su conversión. Recordar esa conversión que él tuvo. Y dice así, en Hechos capítulo 9, a partir del 3. Cuando estaba cerca de la ciudad de Damasco, lo rodeó de repente una luz muy brillante del cielo. Saulo, que antes se llamaba así, cayó al suelo y escuchó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Bueno, imagino que la voz de Jesús era diferente. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo preguntó, ¿quién eres, Señor? La voz le contestó, soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate y vete a la ciudad, allí se te dirá qué tienes que hacer. Hasta el 6, ahí. ¿Veis? Eso es un poquito del que quiera profundizar más en la conversión de del apóstol Pablo, lo puede hacer.
Pablo tenía muy clara cómo había sido su conversión y traía eso a su memoria. ¿Tú te acuerdas cuándo fue tu conversión? Trae eso a tu memoria cuando estés pasando por esos momentos difíciles. Sigamos los buenos ejemplos de los héroes de la fe que están en la Biblia. Él no nos salvó para que viviéramos desanimados. Nos salvó para que siguiéramos adelante, no importa lo que estemos atravesando en nuestras vidas. El apóstol Pablo es un ejemplo perfecto de eso y lo estamos viendo. Él pudo haber dicho, Señor, si de verdad me amaste, ¿por qué permites que me apedreen? ¿Verdad? Como a veces hacemos nosotros. Ay, Señor, yo porque estoy pasando por esta situación difícil, ¿por qué lo permites? ¿Por qué esto? Y le peleamos a Dios y todo. Y yo ahora no quiero ir a la iglesia. Que la hermanita de ahí, de allá no me saludó, que me miró mal, que no me dijo, que no me llamó, que los pastores, que no sé qué, que no sé cuándo, que mejor dicho, ¿sabéis una cosa? La iglesia no es perfecta. Todos los que estamos aquí somos imperfectos. Sé que estamos todos en el proceso de santificación, pero estamos. Eso es lo importante. Entonces, imagine que el apóstol Pablo hubiera puesto, se lo hubiera levantado y yo ya no quiero ir a predicar más. Déjeme tranquilo. Me voy para el médico y allá me encierro y me deprimo y me muero. Y me enfermo. Y me da igual. No. Ay, pero es que no, yo mira, ya no quiero servir en esto, ya no, que no sé qué, ya para qué voy a la iglesia, no, que. Al contrario, es cuando más debemos ir, si estamos así, porque necesitamos la sanidad del Señor. ¿Y qué nos trae sanidad? La palabra de Dios. Una palabra tuya bastará para sanarnos. Entonces, el apóstol Pablo es el mejor ejemplo que podemos ver. Él pudo haber dicho eso, uy Señor, ¿por qué ya me apedrearon? ¿Cómo permites que me pase esto? No dijo nada de eso. El apóstol Pablo no dijo nada de eso. Él siempre tenía muy clara cuál había sido su conversión, cómo el Señor lo había rescatado, lo había cambiado, lo había sacado de esa esclavitud en la que se encontraba del pecado. Por eso dejó de llamarse Saulo a llamarse el apóstol Pablo. Entonces, él siempre recordaba esa experiencia de la salvación. ¿Tú la recuerdas? Es bueno que recordemos esa experiencia. Fue ese momento, esa experiencia que cada uno de nosotros empezamos a vivir con el Señor, que nuestra vida ha empezado a cambiar, que Dios ha empezado a trabajar en nosotros, a obrar en nosotros. Es en ese momento que debemos recordar que nuestros pecados fueron perdonados. Nuestros pecados fueron perdonados y nuestros nombres ya están escritos en el libro de la vida. No vaya a pensar que Dios es de esos que, yo he escuchado mucho eso, es que muy fuerte. Te apunto aquí. Cristín Valentina, estás en el libro de la vida. Ah, no, pero mañana como ya estás desanimada y no, te quito, te borro. Otra vez te pongo. Otra vez te borro. No, ese no es Dios, ¿eh? Ese no es nuestro Padre. Una vez tú tienes el encuentro con Jesús, así como lo tuvo el apóstol Pablo, ¿no? Un ejemplo. Ya somos salvos, perdonados. Que cada día sí luchamos con el pecado y cada día tenemos que por eso ir a su presencia. Cada día para limpiarnos. Va a hacer que
te acuestes y al otro día no te levantes. Entonces, ¿no? Pero ya estamos en el libro de la vida. Si realmente has tenido una conversión genuina. Eso solo Dios lo sabe. Porque podemos mucho decir la oración de fe y recibir a Jesús en tu corazón, decirlo, pero a lo mejor no lo has hecho. Porque por los frutos los conoceréis. Ahí te das cuenta, ¿no? Pero ya Dios tiene con cada uno un trato. Entonces, recuerda ese momento. Es muy importante que lo recuerdes para que no te quedes en un desánimo permanente. Para que te levantes, seas valiente y continúes dentro de ese plan y propósito que Dios tiene para tu vida. En segundo lugar, el apóstol Pablo tenía plena convicción. Y hay una parte que él escribe en Filipenses que no lo vamos a buscar, pero los que están tomando nota lo pueden apuntar. Filipenses capítulo 1, 17, él dice 15, 17, y él habla sobre que vemos la convicción que él tiene, que él está puesto para la defensa del evangelio. O sea, él tiene muy claro. Y eso le animaba a él cada día a seguir adelante en ese camino, peleando la buena batalla de la fe. Porque él conocía el propósito en la vida, el propósito para qué Dios le había dado la vida. Él ya lo conocía, ya lo tenía bien claro. Él sabía muy claro que él había sido puesto para la predicación del evangelio. Y eso no solamente era para el apóstol Pablo. El compartir el evangelio y la predicación del evangelio no quedó solamente para el apóstol Pablo, es para cada uno de nosotros. Y predicar el evangelio a toda criatura. Es un mandato de todos nosotros. Ya que lo hagas de la forma como lo hagas, personal o saliendo con la iglesia, dando testimonio, es una forma de compartir el evangelio. No lo hacemos a lo mejor como lo hacía el apóstol Pablo, que era diferente, pero cada uno tiene su forma y eso es lo importante, que tengas bien clara esa convicción de que no solo el apóstol Pablo era el que tenía ese propósito, nosotros hoy también lo tenemos. Ese mismo propósito, ay, es que yo no sé cuál es el propósito, pues es ese. Aparte de otras cosas que Dios da, dones, talentos, capacita y todo eso, ¿vale? Pero el propósito principal de todos los hijos de Dios y cristianos es predicar el evangelio. Compartir el mensaje de salvación, de las buenas nuevas de salvación, para que otras personas no se vayan sin conocer a Jesús. Así que ese mismo propósito que tuvo el apóstol Pablo, nosotros también lo tenemos. Ahora sabes cuál es tu propósito, ¿verdad? Cuando pensamos y vamos a ese momento, tirado en el suelo, el apóstol Pablo casi muerto, golpeado, con la cabeza rota, piedras, le tiraron piedras, no le tiraron tomates, piedra. Y empezó a volver en sí. Es que yo me pongo en ese momento y me pone la piel de gallina al pensar nada más en ese momento. Es que, ¿será que alguno de nosotros no hubiéramos hecho lo que hizo él? Yo me pregunto. De levantarse y seguir en lugar de decir, ay, no, ya no quiero más seguir con esto.
ya no. Yo creo que más bien eso es lo que haríamos. A mí me ha pasado. Que seamos sinceros. A mí me ha pasado. Y Dios me habla a mí primeramente por medio de la palabra. Porque yo en momentos que he atravesado de desánimo, ahora ya no estoy, pero sí los he pasado, he dicho más de una vez, no quiero seguir. Mi pobre esposo, el que lleva el... Yo no quiero seguir en el ministerio. Yo no quiero predicar más. Yo no quiero... Ya. Y me dejo llevar por ese desánimo. Y empieza, el enemigo se aprovecha de eso y empieza a mandarte cosas a la cabeza y eso. Y disfruta el enemigo y dice, ya, lo voy a sacar de la iglesia, ya no va a servir más, porque eso es lo que quiere, ¿verdad? Pero no, llega el Espíritu Santo con su palabra y te levanta. Dice, a seguir adelante. A seguir adelante, aunque reciba todas las apedreadas que sea, sigue adelante. Porque recibimos muchas apedreadas. El que sirve, no solamente nosotros como pastores, sino todos los que están con las manos en el arado, como obreros fieles, sirviendo al Señor, reciben apedreadas. Pero acuérdense del apóstol Pablo, ¿vale? Cuando empiecen a recibir esas apedreadas. Por favor, acuérdense de ese momento del apóstol Pablo y así se van a levantar y van a seguir adelante, como héroes de la fe. Entonces, él no se dejó llevar por esa situación y esas cosas porque tenía muy clara la convicción de lo que para él había sido llamado. Él se acordó que Jesucristo lo había puesto ahí, en ese lugar. Lo que él estaba haciendo, él había sido elegido. Él se acordó de todo eso, él tenía un propósito, un sentido de dirección, compartir el evangelio. De ahí que también lo vemos en Filipenses más adelantito, 4:13. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Ay, es que el apóstol Pablo es tremendo. Tercero, también tenía una plena confianza en el Señor, era esa confianza firme, inquebrantable en el Señor, en que tenía un Dios todopoderoso, en que había sido escogido, no solo para ser salvo, sino para predicar el evangelio. Y busquemos, Romanos, sí quiero que lo busquemos, Romanos, todo lo que estamos leyendo lo escribió el apóstol Pablo. Romanos 8, 35 a 39 dice así. ¿Podrá algo separarnos del amor de Cristo? Ni las dificultades, ni los problemas, ni las persecuciones, ni el hambre, ni la desnudez, ni el peligro, ni tampoco la muerte. Todo eso lo vivió Pablo. ¿Viste cómo es que todo lo que escribió? Así está escrito. Por ti estamos siempre en peligro de muerte. Nos tratan como si fuéramos ovejas que van al matadero. Más bien, en todo esto salimos más que victoriosos por medio de Dios, quien nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni poderes diabólicos, ni lo presente, ni lo que vendrá en el futuro, ni poderes espirituales, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que se encuentra en Cristo Jesús. ¿Estás desanimado? Vete a Romanos y léelo. Levántense, levántense. Dile al que está a tu lado, levántate, levántate, levántate y sé valiente, levántate. Porque nos levantamos en base al hecho de que fuimos convertidos.
tenemos esa plena convicción en base a la confianza que tenemos en nuestro Dios, de que nada ni nadie podrá separarnos de su amor. Cuarto, valentía. No, todavía no. Valentía. Segunda de Corintios 5:5. ¿Qué dice? A ver, ¿quién le da la valentía al apóstol Pablo y quién nos la da a nosotros? Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. El Espíritu Santo que vino como una garantía para nosotros. Es esa garantía que siempre está con nosotros, que nos da ese poder para cualquier cosa que necesitemos en la vida. El que nos da la dirección es el Espíritu Santo. Y por eso es que podemos vivir confiados siempre. Y esa valentía viene del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que tenía el apóstol Pablo lo tenemos nosotros. Es el mismo. Y todos los héroes de la fe. A menos de que tú lo tengas apagado, entristecido. Bueno, otra cosa que le ayudó al apóstol Pablo, el quinto punto, es su compromiso. ¿Cuántos de los que están aquí cuando se comprometen a algo lo cumplen? Ay, sí, yo soy muy comprometido, pero solo con mi trabajo. En la iglesia, un día sí, un día no. Las cosas del Señor, con la obra de Dios, un día sí, un día no, porque a mí no me pagan. El compromiso más importante es el que podamos tener en la obra de Dios. Porque es lo eterno. Es lo que perdura para siempre. Lo de allá afuera se va a acabar, hombre, se va a acabar por muchos títulos que tenga. Se va a acabar, todo eso se va a quedar aquí. Cuando vayas al cielo, Dios no te va a decir, a ver, ¿cuáles fueron tus títulos universitarios? Tu carrera, tu profesión. Ah, no, sí, eso era lo más importante en la vida. Vale, Dios sí quiere que nos capacitemos y vale, seamos profesionales. Yo lo soy, yo soy profesional. Yo tengo mi carrera, yo tengo mis estudios, pero eso no es lo más importante en mi vida. Lo más importante en mi vida es la obra de Dios. Así que el compromiso más importante en nuestra vida debería ser con la obra de Dios, ¿verdad? Romanos 1, 14, 16, para el que está tomando nota, dice, tengo obligación tanto para con los griegos como para con los bárbaros. Vamos a ver el compromiso de Pablo aquí en estos capítulos. Dice, tengo obligación tanto para los griegos como para los bárbaros, para con los sabios como para los ignorantes. Así que por mi parte, ansioso soy de anunciar el evangelio. Ansioso. De anunciar el evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. ¿Ustedes creen que el apóstol Pablo no había tenido estudios? Sí. El apóstol Pablo era uno de los más estudiados ahí entre todos los personajes. Y eso pasó a segundo plano. Cuando tuvo la conversión genuina, por supuesto, todo eso pasó a segundo plano. Las distracciones de este mundo, el trabajo, porque por eso la palabra de Dios nos dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, que lo demás vendrá por añadidura, ¿verdad? Y eso hizo el apóstol Pablo. Pablo dijo, soy deudor para llevar el evangelio a todas las personas que pueda. ¿Veis ese compromiso y esa diligencia del apóstol Pablo? Esa prioridad que tenía. Pablo tenía muchas razones para dejarlo todo y lo hemos visto y lo vemos constantemente en sus cartas. Él tenía mucho para haberlo dejado ya y haber abandonado.
Y el que no sabe cómo murió el apóstol Pablo, hay una película buena para que la vean del apóstol Pablo, cómo murió. Pero ahora está en el cielo disfrutando del Padre. Se acabó toda enfermedad, toda aflicción. Está gozoso y me imagino un montón de coronas que recibió el apóstol Pablo, ¿verdad? Por todo lo que hizo en la tierra. Es bueno también que recordemos todo lo que se enfrentó este siervo fiel de Dios. En el apóstol Pablo moraba ese mismo Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. Así que no tenemos excusa. Es muy fuerte, es que yo nada más me imagino esa escena y lo que pasa el otro día es tremendo. Bueno, que regresa al sitio a continuar y a dándole fortaleza a los creyentes. Así todo magullado, golpeado, ya me imagino se haber sanado las heridas y al otro día todo así. No como a veces uno, ¡ay! Me duele aquí, no, yo no puedo ir. ¿Para qué están las pastillas? Dios nos dio médicos, excelentes médicos y una medicina excelente. O cuídate, previénelo. Ay, no, me duele la espalda, me duele la cabeza, me duele la pierna, me duele el brazo, me duele. No voy a la iglesia. No puedo. Acuérdense del apóstol Pablo. A ver si así. Todo lo puedo en Cristo. Esa estoy usando yo mucho porque si no. Y sé que también está usado mucho el pastor porque ha estado aquí predicando enfermo. Y así en muchos casos, testimonios vemos de gente hasta con cáncer. Y no faltan a su iglesia. Enfermedades terminales, graves. Cuando estamos enfermos, ¿cuándo más tenemos que ir? ¿Tú qué vas a ver si es en ese momento el Señor derrama la sanidad? El Señor sigue haciendo milagros. El Señor sigue sanando. Y te quita ese dolor. O busca la manera para estar bien, para sanarte. Porque eso sí, para trabajar, aunque estés así, vas. Por favor, compromiso. ¿Cuál es el compromiso que tienes con la obra de Dios? Con Dios, porque el compromiso es con Dios, con el hombre. Entonces, levántate. Ese Espíritu Santo que levantó al apóstol Pablo lo tenemos nosotros. Le permitió levantarse ensangrentado como estaba, golpeado y seguir evangelizando. Al día siguiente siguió y encima fortaleciendo a los desanimados creyentes que habían ahí. Porque claro, me imagino la escena esa, todo el mundo diría, ¿será que vale la pena seguir? ¿O salimos corriendo? Porque es que tremendo. A ver, pongámonos en el lugar. Es que cuando uno se pone en el contexto y en ese momento, de verdad que yo creo que más de uno salimos corriendo. Y yo me incluyo. Digo, Dios mío, por favor, líbranos de eso. Gloria a Dios que estamos en un país que todavía podemos compartir el evangelio. Porque hoy en día hay países, los países perseguidos, que sí están viviendo esto. Pero ¿sabéis qué los mantiene a ellos firmes, no? El Espíritu Santo. Y hemos tenido testimonios aquí de también más o menos parecido al apóstol Pablo. Yo pensé que eso no existía, pero existe en la vida real. O sea, no existía hoy en día. Como lo del misionero ese que tuvimos hace poco en el local antiguo. ¿Cómo era que llamaba el misionero? Eso, John David. La conversión de este hombre también tremenda. Y ese hombre que está haciendo, predicando el evangelio. A pesar de los golpes que le dieron también. No fueron a pedras, pero golpes sí. Entonces, levántate. Deja el desánimo, no te quedes ahí. Ahora sí,
Hemos visto 5 características que le ayudaron a Pablo para seguir adelante. Primero, la conversión de Pablo. Segundo, la convicción de Pablo. Tercero, la confianza de Pablo. Cuarto, la valentía de Pablo. Quinto, el compromiso de Pablo. Yo lo mando y quiere. Ahora, quiero que volvamos un momento a Hechos 14:20. Hechos 14:20, que fue ese que leímos grande. Quiero que leamos un momentito eso antes de terminar. Hechos 14:20. Dice, pero los creyentes le rodearon. Y él se levantó y regresó a la ciudad. Entonces, estaba tirado, apedreado, golpeado, y los creyentes le rodearon. Y entonces él se levantó y al día siguiente salió con Bernabé, regresó a la ciudad a seguir predicando. Entonces, además de estas características que hemos visto del apóstol Pablo, vemos que también él no se encontraba solo. ¿Estaba solo? No, ¿verdad? Lo estamos leyendo. Por eso cuando leamos la Biblia prestemos mucha atención de lo que leemos. Él no estaba solo. Tenía a sus hermanitos en Cristo al lado. No salieron corriendo. Estaban ahí. Y eso es muy importante, hermanos y hermanas, que lo tengamos en cuenta, porque debemos rodearnos de personas que nos apoyen, que nos ayuden a superar todos estos momentos de debilidad. Y la comunidad cristiana es un lugar donde podemos encontrar amor, compasión y ánimo para seguir adelante. Así que no te alejes de la familia de la fe. No seas como esa oveja que va por su lado, oveja separada del redil, que hace lo que quiere, lo que le da la gana, hasta que le pasa lo que pasa y luego regresa. Vale, está bien, regresa. Pero te puedes evitar un montón de problemas. Las consecuencias del pecado te las puedes evitar tanto. No seas cabezón, cabezona, necio, necia. Si el Señor nos manda en su palabra que nos congreguemos, a que seamos parte de una comunidad cristiana, es por algo. Y es un mandato, no una opción. No es porque quiera que tú vengas a verle cada 8 días la cara de tu hermanito de así. No. Necesitamos de la iglesia. Para que estén esos creyentes rodeándonos en medio de esas dificultades que podamos estar viviendo. Recuerda que la comunidad cristiana te apoya en oración. No solamente con los hermanos que están al lado, a lo mejor dándote ánimo, con palabras de ánimo, con la palabra de Dios, que eso es muy importante también en esos momentos, sino la oración. Estás bajo la cobertura de la oración de toda una iglesia. Y la oración del justo, martes y jueves a las 5 de la mañana nos estamos reuniendo aquí a orar por todas las familias de Centro Familiar Cristiano Las Palmas, a nivel local. Nos estamos cubriendo todo en oración. Te animo a que si tú no puedes venir de forma presencial, lo hagas desde tu casa, a esa misma hora te conectes en oración con nosotros. De 5 a 6:30 de la mañana estamos aquí. Necesitamos esa cobertura espiritual. Porque así no te vas a quedar desanimado permanentemente en tu casa. Sino que hay hermanos que están mencionando tu nombre en oración. Eso es lo que hacemos, nombramos a uno por uno de esta iglesia, con nombre. Y lo vamos a seguir haciendo.
porque estamos viendo el poder de la oración, viviendo el poder de la oración, lo que trae la oración. Así que es importante, hermanos y hermanas, que no estemos solos en el camino de la fe. Esos llaneros solitarios no deberían existir en la iglesia, porque primero, están desobedeciendo al mandato de Dios. Y segundo, están como ovejas sin redil, ahí, en un ladito, a expensas de que venga el lobo y ñan, ¿verdad? Te coma. No demos lugar al diablo porque él anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y él a quién busca? A los hijos de Dios. Así que ojo, sigamos estos ejemplos de los héroes de la fe, que nos inspiren, sigamos esos ejemplos, buenos ejemplos, porque hay cosas que no hay que seguir, porque no fueron perfectos tampoco ellos. Tuvieron sus debilidades, sus procesos, pero sigamos los buenos ejemplos. Amén. Entonces, el desánimo es una emoción que todos experimentamos en algún momento de nuestra vida, pero no debemos dejar que nos derrote. Amén. Nos ponemos de pie.